agradezco al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque así le ha parecido que sea yo el vaso, el instrumento que hoy se ha escogido para traer el sermón de lo que vamos a hablar precisamente. Les invito, amada Iglesia del Señor, que abramos la bendita y santa palabra de Dios, y lo vamos a hacer en esta ocasión en el Nuevo Testamento. Carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Amén. Nuevo Testamento, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Amén. Y dice así, para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora toda la madre iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Ocupen su lugar. Dios les pague por la reverencia a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, hermanos. Hablar del Espíritu de Dios es uno de los temas más difíciles, porque es muy vasto, muy completo, es en sí la vida. Porque desde que el Señor creó a Adán y a Eva, y primeramente a Adán, dio de su espíritu para que el hombre fuera un alma viviente. Y traduciendo en el hebreo y griego, que son los idiomas en los que está escrito cuando se refiere al Espíritu Santo, en hebreo es ruach y en griego es neuma. El Espíritu es lo que nos da vida, ¿sí? Y el Señor lo depositó en Adán y le dio el soplo de vida. Gloria a Dios. En la nariz, y le hizo, y el hombre fue un alma viviente. Gloria a Dios. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo podemos entender que el Espíritu de Dios fue transmitido al hombre? Así, de esa manera. Por eso se entiende como soplo de vida, hálito de vida. ¿Sí? Sopló en la nariz del ser humano, del hombre, y fue un alma viviente. Pero nosotros como iglesia, ahora en la actualidad, nosotros como gentiles que somos, que no somos del pueblo hebreo, ahora la iglesia es la que nos movemos a través del Espíritu de Dios. Sí, hermano. El Espíritu de Dios se mueve en la iglesia. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Nos hablaron del santuario, de que debemos de tenerlo en reverencia. Amén. Y muchas veces pensamos que puede ser el templo físicamente y la persona. Pues sí. Dios es vida y salud. Y dice la bendita y santa palabra de Dios que donde está el Espíritu, ahí está. Y por eso es que nosotros entendemos que cuando nos hincamos, no le reverenciamos a quien está guiando o dirigiendo, porque ya el culto, el servicio tiene un orden. Pero cuando nos hincamos, nosotros le estamos dando la reverencia, la honra, la gloria al Espíritu de Dios, que está presente en todo lugar, en todo momento. ¿Sí? La ciencia le ha dado un nombre. ¿Sí? Dicen que es la molécula de Dios, porque en todas partes esa molécula está aquí, está en el cielo, está en el cosmos, y donde quiera que la ciencia ha encontrado esa partícula, dice que es la presencia de Dios. Y está en la tierra, y está en el agua, y está en el aire.
Y ahí está la presencia de Dios. Y la palabra de Dios nos hace esa referencia y nos dice en muchos pasajes, por eso les digo que es difícil a veces tratar de hablar del Espíritu de Dios. Porque todos tenemos vida. Pero ¿cómo podemos entender la diferencia entre los que sí y entre los que no? La misma palabra de Dios nos da una explicación. Dice que todos somos criaturas de Dios, porque todos venimos de tres familias, de las cuatro familias, desde Noé, Sem, Cam y Jafet. Y dice que de ahí fue poblada toda la tierra, ¿sí? Pero también si nos vamos más atrás fue con Adán y con Eva, ¿sí? Y entonces entendemos nosotros que dice la Escritura que todos somos hijos de Dios, porque Dios creó al hombre. Y el hombre, al tener pareja, vino la creación de todos los seres humanos, ¿sí? La descendencia. Pero ¿quién sopló el Señor en la vida? En Adán, o en Eva. Entonces, la simiente, la semilla, viene por el hombre. Y así el Espíritu de Dios. Ahorita vamos a entender por qué. Si decimos que todos somos criaturas de Dios, es porque Dios crió la especie humana como la de todos y cada uno de los animales. Y todo lo que dice la palabra de Dios, que todo lo que respire, alabe a Dios, porque tiene de parte de Dios vida. ¿Sí? Y entonces, pregunto, dice la Escritura, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quiénes son los que somos hijos de Dios? Los que creemos que Dios resucitó de los muertos. ¿Sí? Los que damos testimonio allá afuera y no nos da vergüenza decir que Dios es nuestro Señor. Los que lo publicamos, a pesar de que nos vitupereen, a pesar de que nos exhiban, a pesar de que nos hagan daño, no nos importa, porque dice que el que confesare que el Señor resucitó, y lo tenemos bien grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, por eso es porque Él mora en nosotros. Romanos 8 nos hace entender que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y entonces es cuando nosotros creemos y no se nos olvida que Dios es en nosotros. Amén. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, y ahí nos dice que le dijo a Nicodemo. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Cierto? Dice de Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando nacemos, ¿tenemos Espíritu Santo? No. Cuando nos bautizamos y confesamos, por eso el Señor dice que ahora somos criaturas nuevas. Gloria a Dios. Porque ahora ya creemos que Dios es el Espíritu, como lo vimos en el texto base. Dios es ¿qué? El Espíritu. Y dice que los verdaderos adoradores adorarán en Espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Nosotros somos espirituales? Amén. No duden. Gloria a Dios, no aleluya. tengan miedo de decirlo. Porque quizás pecamos hoy,
quizás hicimos algo malo, quizás dijimos una mala palabra, pero Dios es amor. Amén. Y tiene misericordia de nosotros. ¿Ustedes creen que Él no sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente? Por eso dice que si confesamos al Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor, y lo invocaremos, ¿qué dice? Seremos salvos. Porque dice también que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces, por eso es que a veces le llaman que es la segunda persona de la Trinidad, porque el Espíritu está en el Padre y el Espíritu está en el Señor Jesucristo, pero eran lo mismo. Sí. Eran lo mismo, o es en uno, o coinciden en uno, o los tres son uno. ¿Me explico? Sí. Eso dice la Escritura. Vamos más adelante. Dice Juan 4:20 al 24. Dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros podemos decir: ¿cómo puedo adorar en el espíritu? Yo pregunto, fíjense, nosotros, algunos tenemos poco cabello, algunos tienen menos, otros tienen más. Y cuando vamos caminando y nos vemos en un espejo, ¿se nos olvida que tenemos cabello? ¿Se nos olvida que somos hombres? ¿Que tenemos hambre? ¿Que ando descalzo o con zapato? ¿O que ando cubierto? ¿Se nos olvida? Se nos puede olvidar la chamarra, pero yo sé que tengo ropa que me cubre. ¿Sí? Y sé que si algo ahorita de momento me desapareciera y ustedes dijeran: es así medio no tanto y moreno, y las señas que dan, ¿se nos olvida? No. Y lo hemos visto en las noticias. Yo pregunto: ¿se nos olvida que Jesucristo es nuestro hacedor? ¿Nuestro formador? Y cuando oramos, ¿cómo oramos? Cuando cantamos, ¿cómo cantamos? Hace un momento nos hablaban de la adoración, ¿sí? Entonces, cuando cantamos, cuando oramos, cuando hablamos, cuando caminamos, cuando dormimos inclusive, nunca se nos debe de olvidar que Dios es el Espíritu y mora en nosotros. Porque si entonces nosotros viramos o dejamos de pensar y nada más venimos por venir y oramos por orar, ¿de qué sirve? Tales adoradores, ¿qué? Busca el Padre. En Romanos 8, gloria a Dios, aleluya. dice así para la gloria de Dios: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que el 8,
Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, acá se refiere que mora en nosotros. Yo puedo decir está en mi corazón. Otros pueden decir está en mi mente, que no se me olvida. Y en mi corazón. Y la palabra de Dios nos habla de la mente y del corazón. Dice, adorarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y adorarás con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Entonces, cuando hace mención de ellos, porque no se nos debe de olvidar. Por eso nosotros tenemos esa fe, esa confianza, esa seguridad, que cuando oramos hay respuesta, que nos escucha. Y si yo no tengo esa confianza y esa seguridad, no mora el Espíritu Santo en mí. Cuando pedimos, Señor, los enfermos, las necesidades, las peticiones, Señor, escucha, las tragedias. Y si nosotros ponemos en el nombre del Señor Jesucristo esas necesidades, sabiendo que Él, y que también entendemos a través de su palabra, que es necesario que todas estas cosas acontezcan, mora el Espíritu de Dios en nosotros. Dicen, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu que mora en vosotros. Dice Romanos 10, más adelante una hoja más, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, esa es la condición que nosotros tenemos para creer que el Espíritu Santo mora en mí. Y si yo confieso que el Señor es mi Señor, que mora en mí, ¿cómo debo andar? Él nos demanda santidad, porque Él es santo. Y si dice, si yo soy santo, ustedes deben de ser santos. Entonces, si yo mora el Espíritu Santo en mí, y yo conozco que Dios, si yo le pidiese algo de salud, de trabajo, de resolver alguna situación, algún problema, una necesidad. ¿Cuántas peticiones a veces en los domingos o hace un momento en los testimonios pedimos por nuestras necesidades? Y venimos y confesamos nuestra necesidad porque el Espíritu de Dios ya obró, ya contestó. Por eso dice que lo debemos de invocar. Sí, amén. ¿Sí? Cuando a veces estamos en oración, y normalmente en los avivamientos sucede, se nos dice, invoca al Señor Jesús, invoquen al Señor Jesús, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Y entonces empieza a haber una adoración interna, porque el Espíritu está glorificándose a sí mismo ante Dios. Sí, porque forma parte, porque dice que el mismo Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Es cara a cara. Y entonces cuando le estamos dando la gloria y ya nos retiramos días antes de lo que teníamos que hacer y ya nos abstuvimos de muchas cosas y buscamos la consagración personal, íntima, en donde tengamos una relación interna con Dios, ¿qué sucede? Se manifiesta el Espíritu de Dios. Dice también, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Necesitamos confesarlo, necesitamos decirlo. Dice la Escritura, todo lo que pidáis, hacedlo como para el Señor. Y no digáis, voy y vengo y traeré. Dice, si Dios me lo permite. O primeramente Dios, si Dios nos concede la vida, aquí estaremos. Y eso es lo que mora en nosotros, porque reconocemos que nada
se mueve sin su voluntad. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Quién de ustedes ha sido avergonzado alguna vez por decir que Jesucristo es su Señor? Él nos da las palabras, Él nos da la salida. A veces es necesario que mejor callemos porque la gente, Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Porque ni siquiera los podemos reprender. ¿Por qué? Porque decimos erróneamente, hablan tonterías. Preséntamelo, yo lo quiero ver. Y dicen que santos y las imágenes, pero no hablan, no caminan, no palpan. Fíjense bien, hermanos, si Dios nos lo permite, si Dios, primeramente Dios, y se ha manifestado, quizás algunos ya lo han visto. No lo vemos con nuestros ojos porque es espíritu, pero en Santa Cena, en los cultos, cuando la iglesia adora al Señor en espíritu, se escucha un viento que sopla alrededor de todo el templo. Y la iglesia se está gozando en adoración hincada. Eso es una bendición, porque sabemos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay bendición. Y entonces todos los que están ahí adorando, a lo mejor no le están pidiendo por su persona, lo estamos reconociendo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso es necesario, dice, que lo adoremos. Por eso le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas. ¿Sí? Es necesario. La palabra de Dios habla de una cabra montés y da a entender que es loca y que se mueve como ella quiere, como el viento. Pero nosotros ya no. Nosotros estamos bajo la potestad del Espíritu de Dios que mora en nosotros, porque somos criaturas nuevas, renacidas. Por eso le dice, es necesario que nazcas. Y luego le vuelve a decir, ¿cómo? A través del arrepentimiento, a través del bautismo. Y entonces, si nosotros nos seguimos esmerando y caminando en el camino del Señor y buscando la santidad primeramente en nuestras vidas, Dios se manifiesta y derrama bendición como derramó en el día del Pentecostés. Los apóstoles ya tenían el Espíritu, ya creían en Jesús, estuvieron con Él, vieron todo lo que hizo. ¿Sí? Y el Señor, a pesar de que es el Señor, permitió y nos permite, porque el Señor no nos hizo robots, no nos hizo muñecos de cuerda y llórale a caminar, no. Él deja que tomemos nosotros la decisión de creer. Por eso dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que el Señor resucitó de los muertos. Por eso cuando vamos a Santa Cena, ¿qué nos dicen en esa fiesta espiritual? ¿Vamos por cada año o vamos para conmemorar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo? ¿Por qué la muerte? Porque me salvó, porque me hizo salvo. ¿Por qué? Porque no nada más a mí, a todo el mundo tiene esa puerta para entrar y ser salvo. Pero dice cómo debemos, dice, los verdaderos adoradores. Y esos verdaderos adoradores, hermanos, son los que buscamos que no se escape de nuestra mente quién es el Señor y qué hizo por mí. Ese santo sacrificio que hizo por mí, por cada uno de vosotros, al morir en la cruz, pagando mis culpas, mis pecados, mis errores, mis faltas. Y aún así, dice la Escritura, y si pecares, abogado tienes para con el Padre. Pero debemos de confesar nuestro pecado, debemos de decírselo, de declarárselo, y también debemos de pedirle perdón. Y si nos ofendieron y nos amargamos y no estamos tristes, debemos perdonar. Porque si no perdonamos,
¿Cómo digo yo que amo a Dios si no amo a mi hermano? El Espíritu de Dios, hermanos, siempre ha estado desde el origen y va a estar siempre. Ahora entiendo por qué dice la Escritura que de Él no pasará nada, porque todo lo sabe, todo está. Es algo que nosotros no entendemos. Quizás no entendemos otras dimensiones, hermanos, que no vemos, pero sí existen. Dice la Escritura que nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los aires. No los vemos, pero sabemos que existen porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nos hace saber que eso existe. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos buscando entender de Dios nosotros. ¿Sí? Entonces Dios, la palabra de Dios es la revelación de Él en la Escritura. Y es la forma en que nosotros los humanos entendemos. Por eso también dice la Escritura que todo lo que hagamos, lo hagamos con entendimiento. Si voy a cantar, con entendimiento. Si voy a orar, con entendimiento. Porque ¿quién nos revela ese entendimiento? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que fue inspirada por hombres, pero llenos del Espíritu Santo. Y el que nos guiaba entonces para escribir la palabra de Dios era el Espíritu Santo. Ahora muchos dicen que Jesucristo, ahora en la actualidad, la Iglesia Cristiana también lo dice, ¿verdad? Que Jesucristo no puede ser Dios. Pero dice que la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas nos dice, en el 2 capítulo, el 1 y el 2 nos dicen que ¿quién le hizo sombra a María la Virgen? El Espíritu Santo. Lo que nace, que dice, santo es el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice así. No recuerdo el texto, pero sí está en Lucas 2. Ajá. Dice, y había pastores en los niños. Y el ángel le dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y más adelante en la cita bíblica dice que el Espíritu es el Señor. Amén. 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 Entonces, lo que nació, ¿qué fue? Fue el vaso, el instrumento que Dios usó de sí mismo para poderse manifestar a los hombres. Y creció y fue investido a manera de ejemplo. Se dice que cuando se bautizó, que descendió el Espíritu Santo a través de forma de paloma. Pero Él era Dios, es Dios. Y es por los siglos de los siglos. Porque Dios, Espíritu, quizás no lo podamos entender. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos desde el 5. Primera del apóstol Juan, capítulo 5, desde el 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dos palabras, es el Hijo de Dios. Pero dice la Escritura en Isaías que así será llamado. Amén. Amén. Dice, y ya entra y nos define. Este es el 6. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién dijo que era Él? Dice: yo soy el camino,
la verdad La vida. y la vida. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Amén. Parece que es juego de palabras, hermanos. Pero a veces decimos Padre en el nombre de Jesucristo. Yo he escuchado oraciones. Yo a veces decía, Padre, en tu santo nombre, Jesucristo, te pido y te ruego. Y Dios me ha contestado. Y creo que a muchos nos han contestado la palabra de Dios. En nuestra oración que pedimos ha sido contestada. De salud y de muchas formas que le hemos pedido al Señor. Porque el Espíritu de Dios, cuando ya tenemos pleno conocimiento del Espíritu de Dios que mora en nosotros, entonces sí podemos decir con todo el entendimiento, Abba Padre. Amén. Que la palabra Abba Padre quiere decir papito lindo, hermoso, papito precioso. Es un halago que se le está haciendo al Señor cuando decimos Abba Padre. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Nunca se aparte de nuestra mente y de nuestro corazón que Dios es en nosotros. Amén. Que Dios mora en nosotros y a la vez mora en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El conjunto de hermanos, como hoy. La iglesia que estamos reunidos, el Espíritu de Dios aquí está. Y tenemos confianza y seguridad que aquí está. Porque entendemos y conocemos y sabemos, por eso dice la Escritura, que nosotros sabemos y conocemos lo que sabemos que está, porque está escrito en la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Entonces, yo creo en lo que sé, porque sé en lo que creo, porque escrito está, que es de la palabra de Dios. ¿Ven, hermanos? Entonces, que no se nos olvide. Dios, si nosotros confesamos que Dios es nuestro Señor, Él morará en nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias y paz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. El Señor les guarde y les bendiga en su santo y bendito.